Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Navega el pequeño amaral. No, 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 no nido, angelito tan querido. No, 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 no nado, angelito bien amado. Aviador que vuelas en los infinitos, tal vez tú conozcas lo que estoy buscando. Es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, 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 angelitos tan juntitos, no, 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 no nado, angelitos separados, soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mar. Muy pero muy buenos días, estamos una vez más aquí en el programa A la Izquierda Late el Corazón, mes de mayo, mes de la memoria. A 2 días del mes del día, justamente el 20 de mayo. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan todos y todas? Le damos la bienvenida a Federico también, que siempre está ahí. Que el Fede ya me puso caras raras, sí, sí. Porque yo le pongo cara y tenemos un duelo de caras con el Fede. Bueno, hay que hacer una filmación por eso. Está loca, dice, está loca. Bueno, ¿cómo te trató el temporal al final? Digo, estuvo duro, bastante complicado, pero no las consecuencias que se esperaban, por suerte. Sí. Por suerte no, no sé, por el tema del clima. Sí, debe haber estado complicado igual para la gente con una situación más precaria de alojamiento que la mía, seguramente. Bien, todo el día dentro de la casa, no había escuela porque por el tema de la alerta, o por lo menos yo no, mandé a la gurisa, pero fue un día intenso, ¿no? Mucho viento, mucha lluvia, mucha cosa, pero bueno. Sí, creo que el 90% de la población ayer estuvo adentro de sus casas, principalmente yo, que mi techo es muy liviano. Igual siempre hay gente que tiene que salir a laburar. Exactamente. Y a esa gente le mandamos un aguante grande. Y no le queda otra. Sí. Muy bien, mes de la memoria, por eso tenemos una agenda cargadita para mencionar actividades que se van a estar realizando, y como siempre tendremos el invitado o la invitada, en este caso del día, será justamente en el marco de los derechos humanos. Bueno, como dijo bien María José, tenemos varias instancias, varias cuestiones que queremos compartir con ustedes. Hoy obviamente que la agenda va a estar sobre todo centrada en lo que tiene que ver con las cuestiones de derechos humanos, y en eso se va a centrar también un poco el salpicadito, más allá de alguna otra cosita que tenemos ahí para comentarles. Sí, quizás comenzar porque hace poquito también fue el 1 de mayo, en el marco del 1 de mayo, madres y familiares de detenidos y desaparecidos, justamente se estaba leyendo en el acto, alguna de las reivindicaciones que amerita leer un párrafo quizá o
o mencionar un poquito sobre esa carta, que dice por aquí: debemos ser claros, no se puede dar vuelta a una página cuando la historia continúa incompleta, cuando nuestros familiares nos siguen faltando, cuando seguimos preguntando dónde están y qué hicieron con nuestros familiares. Son 197 familiares, desaparecidos, y ante estos embates que busca tener un manto de impunidad, reafirmamos que la responsabilidad fue y continúa siendo del Estado, por así decía, parte de la carta que madres y familiares de detenidos desaparecidos ofrecieron allí para que los compañeros leyeran el 1 de mayo. Y este jueves a las 19 horas van a estar realizando madres y familiares detenidos desaparecidos la conferencia de prensa, ¿verdad, Majo? Exactamente, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos invita justamente a la conferencia de prensa que se va a estar realizando este jueves 19 a las 13 horas en la Asociación de Prensa del Uruguay, que es APU, donde soy afiliada. Me van a entregar el carnecito y todo, el nuevo. San José 1330, con motivo de 27 Marcha del Silencio. Allí brindaremos detalles de cómo se realizará este año, retornando a la presencialidad, que bueno, eso no es un detalle menor, sin desmadro de hacer uso de los medios digitales que hemos aprendido que llegaron para continuar y así llegar a todos los rincones del mundo. Será muy grato contar con la presencia de todos ustedes. Saludos cordiales, madres y familiares de detenidos desaparecidos. Por allí están invitando a la conferencia de prensa a realizarse este jueves, es decir, mañana a las 13 horas. Sí, con respecto a esto que plantean las compañeras y compañeros de madres y familiares, nosotros tuvimos ¿cuándo fue? El sábado, en mi comité, en el Elena Quintero, estuvimos con el compañero Tassino, hicimos una jornada de propaganda, lo mismo que está haciendo por todos lados la gente, ¿no? De confección de margaritas, de hacer las columneras grandes con las siluetas y demás. Hoy, mañana vamos a estar plantando nosotros, pero por ejemplo hoy me llegaban del colectivo de la Loma del Quiloto, las compañeras feministas de ahí de Villa Española, van a estar haciendo también una actividad mañana a las 7 de la tarde plantando margaritas en la huelga general. Y lo que decía el compañero Tassino es que lo que dejó la pandemia, ¿no? Es esta cosa de, que en determinado momento definieron, decía él, entregarle la marcha a la gente y en esa situación surge toda esta movida territorial por todo el país y creativa. Él estaba fascinado, no podía creer. Es increíble, decía, la creatividad y estaba muy emocionado de ir a los clubes de fútbol. Ahora vamos a comentar sobre eso. Los jóvenes, cómo estaban incorporados, ver en cada lugarcito al que vas hay una actividad. Entonces decía, en el momento, no todo el mundo puede ir a la marcha, una marcha que se va a realizar el día 20 de mayo, que parte a las 19 horas ahí de Rivera y Jackson, ¿verdad? Sí, igual como decías, Paola, vamos a estar mencionando otras actividades que se van a estar realizando en todo el interior del país. Claro. Entonces, en ese sentido, era como un puntapié para entrar ahí. En ese sentido, estas actividades que se realizan territoriales, que también se desarrollan en todo el país, que ya venían las marchas, ¿no? Ya estaban habiendo marchas en el interior del país, y ahora como que se expandió más la parte creativa, la plantada de margaritas, la visibilización de esta actividad y de esta reivindicación y de esta lucha por los derechos por el derecho a la verdad, a la memoria y la justicia. Exactamente, y nunca más terrorismo de Estado. En ese sentido podemos mencionar, por ejemplo, las distintas actividades, algunas de las actividades que se van a estar realizando, por ejemplo, en el interior del país. En Colonia de Sacramento se realiza la 4ª marcha, por ejemplo. Sí. Después tenemos en Las Piedras, hay varias actividades. Por ejemplo, hoy en Las Piedras van a estar a las 18, a partir de las 12 horas se sale del local del Zunca y se va hasta el obelisco de Las Piedras para justamente plantar margaritas, por ejemplo. Sí, sí, después también, Paola, en La Paloma, el 20 de mayo mismo, también se va a estar realizando una marcha el viernes 20 de mayo, 18:30, concentrarán a las 19 y marcharán hacia la Plaza de la Mujer. También va a haber una concentración en la Plaza del Chuy, otra en Artigas. Desde las 16 horas en la Plaza de Artigas van a estar plantando margaritas y luego es la actividad de marcha o de movilización. En algunos departamentos se marcha, en algunos departamentos se concentra. Bien, y en Paysandú, 27 Marcha del Silencio,
también se realizará una actividad el 20 de mayo, 18 horas, en Plaza Constitución. En la Plaza de Rocha, en Rocha, por ejemplo, desde Plaza Independencia hasta el Memorial se va a marchar. Y en Maldonado, a las 18 horas, se concentra en Salmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Estos son algunas. Son algunas. Pero claro hay, que hemos, en cada departamento seguramente hay más de una actividad, así que los invitamos. Y no solo, disculpa que te corte, no solo en departamentos, sino en rinconcitos Claro. de diferentes departamentos. Por eso decíamos que seguramente haya más de una actividad, así que si quieres saber, si quieres participar, acércate a cualquier local sindical, acércate a tu referente barrial, a ese militante, a esa militante que sabes que siempre anda a la vuelta y consultale dónde va a haber alguna actividad y sumate. Exactamente, estamos convocando para eso y si te parece, Pau, vamos a compartir también con la audiencia algunas de las noticias, titulares de las noticias, como ya los tenemos acostumbrados a la audiencia de ir haciendo como una picadita. Sí, antes mencionar, capaz más también en esto, que también es picadita de noticia, las actividades que se están haciendo en los clubes de fútbol, esto que yo comentaba de Tassino, que estaba como fascinado. Por ejemplo, clubes de fútbol uruguayos se sumaron al pedido de memoria y justicia por los desaparecidos. Villa Española, Racing, Miramar, Misiones y el equipo femenino de Danubio se manifestaron a 5 días de una nueva marcha del silencio. Exactamente, también tenemos que Defensor Sporting fue el primero de los clubes uruguayos que se manifestó este fin de semana, a menos de una semana de la Marcha del Silencio, que en este 2022 volverá a ser presencial. Y también aprovechamos para saludar, claro, al equipo femenino de Defensor, que este fin de semana pasado se coronó campeón uruguayo al vencer a Nacional 2-1. Villa Española, que ya ha tenido en años anteriores diferentes iniciativas para marcar postura respecto al pedido de memoria y justicia por los desaparecidos durante la última dictadura militar, salió a jugar su partido, el que jugó este fin de semana, con nombres de víctimas de terrorismo de Estado en su casaca. Ahí va. Y bueno, y también tenemos el plantel de Miramar Misiones que salió con carteles alusivos en manos de casi todos sus jugadores y la palabra presente, al igual que el equipo femenino de Danubio. También no lo mencionamos, pero en el tema de Defensor mandamos saludos a nuestra compañera que está allí siempre haciendo las placas de las de difusión, ¿no?, de los programas de radio, a Fernanda Landaco. Y el equipo de Racing posó para la clásica foto del equipo con la remera Todos somos familiares. Su capitán, Sebastián Diana, lució un brazalete recordando a los desaparecidos. Y después tenemos en el interior del país, ¿no? En el interior del país, que cabe mencionar que hay como una noticia acá que llamó mucho la atención y que viene al caso de poder leerla. La Margarita como bandera, dice una noticia de La Diaria. Club de Fútbol de 33 tendrá una cláusula por memoria, verdad y justicia. En ese sentido, el Club Unión Barrio Artigas, que es la sigla Cuba, por sus siglas, que compite actualmente en la Liga de Fútbol Amateur del departamento de 33, emitió un comunicado en las últimas horas en el que informa que añadirá a la cláusula de su personería jurídica que establezca que en caso de disolución de la institución, todos los bienes pertenecientes al club serán destinados a madres y familiares. Así que en la cláusula van a... cláusula, sí, en lo que es la personería jurídica, van a agregar justamente ese punto. Me parece re interesante, sí, importante, necesario. Me da la impresión de que hay más allá de que tiene que ver esto con una acumulación, ¿no?, de trabajo en relación a la memoria, la verdad y la justicia de madres y familiares, pero también de otros colectivos. Hoy, por ejemplo, vamos a estar con una compañera de Memoria en Libertad, que es un colectivo de los hijos e hijas de detenidos en la dictadura, en la última dictadura, también de desaparecidos que vivieron esas situaciones. A lo que voy es que es una acumulación, pero también es una respuesta a una reacción, me parece también defensiva y a la ofensiva al mismo tiempo, en esto que se está planteando, en esta batalla ideológica que estamos teniendo, en particular con el partido de Cabildo Abierto, que sabemos que representa los intereses de los militares, en particular de los militares que han sido condenados por tortura, desapariciones y demás, que pretenden liberar de la cárcel de Domingo Arena
condena con una justificación humanitaria, cuando estas personas que están detenidas, por más que sean viejas, siguen convencidas además de que tienen siguen razón. Convencidas y lo compartíamos Y ayer. eso se refleja, por ejemplo, en esta movida, vamos primero con la de Salto capaz, la rechaza la Intersocial de Salto la propuesta de instauración del Día del Soldado en el mes de mayo, justamente, ¿no? Pero Sí. es en el mes de mayo y lo quieren hacer en el mes de mayo porque el mes de mayo es el mes de los derechos humanos. En el Uruguay eso está establecido así, y lo hemos conquistado y por eso lo quieren hacer en Claro, mayo. así como desconocieron las violencias, las torturas, las violaciones, todo, también desconocen los derechos humanos y que el mayo es el mes de los derechos humanos. Lo quieren borrar. Lo quieren borrar porque tampoco tienen mucha Sí. conciencia. El gobierno nacional propuso instituir mediante un proyecto de ley la conmemoración del Día del Soldado en el mes de mayo. En este contexto, en Salto, con autorización de la Asociación de Hoteleros Gastronómicos y Afines de Salto, se procedió a pintar las letras de entrada a la ciudad de Salto con colores alusivos al ejército, informó la Intersocial de Salto en la declaración pública sobre ambos temas. En ella se recuerda, en esta declaración, que desde el advenimiento de la democracia, esto que le comentábamos, ¿no?, ha sido una constante desde las diferentes organizaciones sociales el reclamo por verdad y justicia. Se entiende que lo anterior es una afrenta deliberada al pretender conmemorar en el mes del soldado, precisamente en el mes de mayo, cuando el reclamo es saber dónde están nuestras desaparecidas y desaparecidos, y fue la institución militar la responsable de las desapariciones. El mes de mayo seguirá siendo un mes de memoria, seguiremos repudiando el terrorismo de Estado, se dice en este comunicado, y seguiremos reclamando verdad y justicia, que nos digan dónde están, fieles a nuestra consigna, porque la verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más impunidad, finaliza expresando la declaración. Soldados, una institución que además tiene militares retirados que saben, sí. y que saben, tienen información. Y esconden la información. Estos viejitos inocentes que quiere liberar este Cabildo Abierto saben, tienen información de dónde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidas y deciden mantener el pacto de silencio y de impunidad. Y por lo tanto siguen desapareciendo a nuestros compañeros y compañeras, siguen torturando a nuestros compañeros y compañeras, porque la impunidad lo que hace es no permitir que haya justicia. Y si no hay justicia, no hay paz. Sí. Y no hay democracia plena tampoco, ¿no? Bueno, no es menor de que hace tantos años, cuando cumplimos 72, ¿no? 72 marchas, Sí. no es menor que haya tantas marchas conmemoradas en el mes de mayo, así que obviamente siguen resistiendo y no se va a permitir. Y en ese sentido, en esta embestida que justamente Sí. venimos hablando, ¿no?, dirigentes de Cabildo Abierto asistirán a un homenaje a los 4 soldados abatidos el 18 de mayo de 1972. Soldados abatidos, mira cómo es el titular. El martes en el Parlamento, el senador Raúl Lozano dijo al respecto: no nos inspira ni el odio ni el rencor, pero sí un justo homenaje a estas víctimas que cayeron siendo servidores públicos. ¿Servidores públicos para la tortura? Sí, sí. ¿Para las violaciones? ¿Cómo es que se llamaba el señor que habló? Lozano, ¿no? Sí, Raúl Lozano recordó a los soldados, y voy a mencionar a los soldados, Saúl Correa, Osiris Núñez, Bueno. Gaudeño Núñez y Ramón Ferreira. Estos son los soldados que cayeron, pobrecitos, ¿no?, que murieron acribillados. Es un militar retirado, justamente, Lozano, ¿no? Claro, exactamente. Por eso decimos que Cabildo Abierto representa los intereses de los militares que sostienen y mantienen la impunidad. Y después yo quiero advertir, hoy hablábamos con Majo, yo quiero advertir a los compañeros y compañeras, porque a veces caemos en la trampa, ¿no? Hay un concejal que no conoce nadie, pero aprovechando el oportunismo, ¿no?, y la falta de respeto, saca un tuit haciendo un cuestionamiento, y resulta que este concejal municipal, de repente, todo el mundo sabe cómo se llama, todo el mundo sabe que es de tal o cual municipio, y de alguna manera le damos visibilización. Entonces, desde mi punto de vista, pensando en una lógica comunicacional, hay que tener cuidado, porque obviamente que estos comentarios generan malestar y rechazo, y justamente todo lo que sea replicar eso a través del rechazo, lo único que hace es aumentar la circulación y hacer visible a esta gente que aprovecha de manera asquerosa y repudiable
porque no tienen idea, aparte es un muchacho joven, aprovechan para hacerse visibles, Sí. para posicionarse, para perfilarse. Entonces, ojo con darle manija y reproducir y replicar a esta gente, porque si no lo que estamos Bueno, haciendo es hacerle un favor. exactamente, Seamos eso inteligentes. lo digo en más de una oportunidad con compañeros también de la comunicación, que las redes sociales no es un medio de comunicación, y en ese sentido también él menciona como a la izquierda como una mafia, ¿no?, que hace posible el tema de las Sí, mafias. sí, sí. Entonces, Lo que sea que diga, qué raro que viene todo esto a colación de justamente lo de las noticias que estamos comentando ahora, de que el mes de mayo ahora parecería que ya no nos lo quieren sacar, y bueno, hay que seguir resistiendo, porque si somos atentos a todo lo que está sucediendo históricamente, me parece que hay que hacer una sí, sí. evaluación y bueno, y tener una opinión propia al Sí, respecto. sí, sí. Las redes sociales son necesarias. Yo creo que sí, que son medios de comunicación. El problema es ¿Cómo se usan? cómo se usan, como todos los medios de comunicación, ¿no? La televisión es un medio de comunicación, pero si está hegemonizado en tres familias, que lo que hacen es utilizarlo como una empresa, evidentemente, no es la mejor manera de utilizar el medio de comunicación o las ondas que son públicas, ¿no? Lo mismo pasa con las redes sociales y hay que tener cuidado. Trump llegó a ser presidente a través de Sí, sus a través mensajes de odio, Sí. justamente por la manija que se le da, ¿no? Entonces, ojito con eso, tengamos cuidado y sobre todo no entremos en provocaciones. Creo que nosotros tenemos que centrarnos y nosotras en lo nuestro y no entrar en provocaciones de la derecha no solo de la derecha, ¿no?, sino de estos militares, ex militares que siguen defendiendo la impunidad, lamentable. Bueno, Sí, vamos a otro tema que tiene que ver con lo que estuvimos conversando en el programa pasado. El programa pasado, exactamente, sí. Hay dos comunicados. El programa pasado hablamos del puerto también. Si nos vamos al programa, no el pasado, sino al anterior, FENAPES dio sus descargos, digo como para seguir informando un poquito, no vamos a hablar de eso, pero sí de que FENAPES ya presentó sus descargos en cuanto a la situación que hay allí en el Parlamento, el tema de las horas utilizadas de las Sí. horas sindicales. Pero vamos a Supra, que emitió un comunicado en el día 17, en virtud de no existir avances en las negociaciones, se comunica a la opinión pública las siguientes medidas: paro de 24 horas a nivel nacional en el sector público, comenzando a las 19 horas el día de la fecha, porque después tenemos otra que es más actualizada. Continúa con la paralización en la empresa Montecón como principal afectada, y continuar exigiendo al Poder Ejecutivo concretar soluciones a los puestos de trabajos efectuados por aplicación de decreto. Claro, ese es el comunicado que saca el Supra el 16 de mayo, y el 17 el Supra resuelve respaldar las resoluciones de la Asamblea del Sindicato de Base de Montecón, a saber, 1, realizar un cuarto intermedio de la Asamblea hasta el día de mañana a las 15 horas, día de mañana que es hoy. O sea que a las 15 horas estaría comenzando la asamblea del sindicato de base de Montecón. Y 2, continuar con las medidas de paralización por 24 horas en la empresa Montecón hasta las 19 horas. Y termina diciendo: los trabajadores y trabajadoras no debemos asumir el costo político de este acuerdo. El puerto no se vende, se defiende. Bueno, sí, ahí está saliendo una serie de videos en cuanto a los trabajadores y trabajadoras del puerto, justamente con esa frase, ¿no? El puerto no se vende, se defiende, por los propios trabajadores que ya se están viendo afectados por la falta de trabajo, ¿no?, y por los despidos. Sí, sí, han habido muchas reuniones, negociaciones y demás. Están muy activos los compañeros de Montecón y del Supra ahí apoyando. ¿Se acuerdan que ya comentó el compañero, ¿no?, que está fuerte el sindicato, que hay un respaldo importante de las medidas que están llevando, de cómo se está llevando adelante el conflicto desde la directiva, y eso es muy importante. Y bueno, y para ir cerrando esta primera media hora que nos había quedado colgadito, trasladarles la invitación que hace el seccional liberal
Liberov, en el homenaje al doctor Manuel Liberov, que se realiza todos los años en el mes de la memoria, este domingo 22 de mayo a las 11 horas en Plaza Doctor Manuel Liberov, que queda en Camino Carrasco y Prando. Van a estar allí haciendo uso de la palabra el compañero Oscar Andrade, la compañera Susana Camarán y familiares de detenidos desaparecidos. Esta es una actividad que se realiza todos los años, parte de las actividades de memoria que realiza el partido, y bueno, en este caso, al ser de ese lado del territorio, lo organiza el seccional Liberov, que está bueno ir a apoyar también ahí, que los compañeros de este seccional están ahí como reactivándose. Le mandamos un gran abrazo desde acá de la radio. Exacto, un abrazo fuerte para los camaradas ahí que están... Que siempre están al firme. Ahí También va. le mando un saludo a Lile Caruso, que estuve hablando en oportunidad de ayer por el tema de los derechos humanos, así que Lile, un abrazo, que es la compañera que está en el partido, que ocupa, digamos, la responsabilidad de los derechos humanos en el partido. Exactamente. Bueno, amplio. Gigante todo, ¿no? Anduvimos como rapidísimo, pero dijimos porque todo lo que había mucha cosa, decir. había mucha cosa. Hay cosas que no podemos dejar pasar. No, y sobre todo me parece eso, ¿no? Creo que más que nada la recomendación es a enfocarnos en poder trasladar, en compartir la memoria, en hablar con los jóvenes y las jóvenes, en incentivar la participación territorial en todas estas actividades que se están llevando adelante desde los comités de base, desde los colectivos feministas, las comisiones vecinales, las distintas organizaciones barriales, tanto en Montevideo como en el interior del país. Y después todos y todas quienes puedan encontrarnos este viernes a las 19 horas en 18 de julio. Sí, en Jackson, ahí en un rinconcito muy característico. Viste que ahí ¿no? después estamos los que nos encontramos en el Techito Verde, los que nos encontramos en no sé dónde. Claro, vamos como en barrita, nos vamos encontrando, pero es desde ahí que salimos, en silencio, recordando a nuestros compañeros y compañeras, a los familiares, porque marchan muchos familiares, además de los familiares clásicos que nosotros capaz que tenemos visualizados, que son como las viejitas o las madres más viejitas, también hay nietos, también hay hijos, sobrinos, ¿no? La familia más amplia, y después todos nosotras y nosotros que nos sumamos también, porque todos somos familiares, que vamos haciéndonos parte de la memoria. Bien, vamos al corte, y también mando saludo a todos los que están haciendo esa campaña creativa de las margaritas, así que nada, un abrazo, nos estamos yendo a la pausa y volvemos con la invitada que tenemos. Victoria Sequeira, de Memoria en Libertad. Mira el marinero que sabe navegar, todos los secretos, hasta el más profundo. Puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño Amaral. No, 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 no nido. Bien, volvimos de la pausa y, como decimos, no nos hacemos responsables por las tandas publicitarias. Estamos esperando a nuestra invitada de hoy. Y viceversa. Capaz que ya podemos ir contando un poquito de qué se trata, digamos, a qué organización social corresponde, pertenece. El Fede se ríe ya, bueno, pero... No, pero está bien, así como la radio no se hace cargo de las opiniones que nosotras vertimos en acá, y está muy bien, porque nosotras no nos hacemos cargo de la publicidad que acabamos de escuchar, y está bien bueno, manifestar. La gente no tiene por qué saber, capaz que piensa que nosotros conseguimos la publicidad. No, bueno, estaría buenísimo que podamos conseguir sponsor para que nos estén financiando este programa. Se esconde el Fede. Pero muy bien. Hoy, como ya dijimos, vamos a tener a la organización social que se llama Memoria en Libertad, y comentarles un poquito de qué se trata esa organización o ese colectivo, por así decirlo. Es un grupo de personas afectadas directamente por las acciones del terrorismo de Estado durante su infancia y adolescencia. En el 2008 fundaron el colectivo Memoria en Libertad como un lugar de lucha y reconstrucción de la memoria. Pero a su vez es un escenario de encuentro e intercambio donde se comparten situaciones vividas
Entre estas situaciones, vale decir, torturas físicas y psicológicas sistemáticamente. Fueron víctimas de abuso sexual tanto en sus casas durante los allanamientos como en centros de reclusión clandestina, penales y cuarteles, y sostuvieron las visitas a las cárceles, los interrogatorios y el exilio. Todas estas situaciones nos han dejado múltiples secuelas que procuramos transformar en resistencia y seguir luchando por una vida justa y de mayor equidad. Nuestro compromiso es por memoria, verdad, justicia y reparación para que nunca más haya terrorismo de Estado y se promuevan acciones que den garantías y que no se repita. Sí, yo conocí este colectivo a través de una compañera que lo integra hace ya un tiempito. Ella me dio una publicación, después vamos a ahondar capaz que en eso, y es una publicación que saca este colectivo con distintos testimonios Exacto, de aquellos niños y niñas. Hay muchas cosas que tienen que ver con la dictadura y con los derechos humanos, que a veces es difícil visibilizar, pero que de a poco van tomando relevancia. Claramente el 20 de mayo, la necesidad de verdad y justicia en relación a nuestros y nuestras desaparecidas es algo que está fuerte. Pero también hay otras cosas que ocurrieron ahí, otras violaciones de derechos humanos, como por ejemplo esto que planteaban, ¿no? Los niños y niñas que iban a visitar a sus papás, a sus mamás, a sus familiares, acompañando a los adultos, durante horas y horas haciendo las colas, ¿no? En el frío, en una circunstancia muy compleja, viviendo situaciones muy difíciles que seguramente después vamos a estar conversando. También hay otra parte de la historia que tiene que ver con la violencia económica que han sufrido los militantes y las militantes que fueron detenidos, gente que ha perdido todos sus bienes, gente que después, que estaba fuera, vinculada a las personas que estaban detenidas en dictadura, a las que no les daba trabajo a nadie, ¿no? Claro. Que quedaban... No, perdón, Pau, pero también a los niños, niñas y adolescentes, en las propias instituciones educativas, también se les hacía bullying. Claro. Bueno, bullying. La historia de las mujeres, muchas mujeres que han quedado con sus maridos y sus compañeros detenidos o desaparecidos en ese momento y que tuvieron que afrontar la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas en circunstancias completamente adversas, compañeros y compañeras que salieron de la cárcel y que nunca más pudieron volver a estudiar porque estaban vetados o que no pudieron retomar sus estudios. Hay una cantidad de cosas que no sabemos sobre y que tienen que ver también con las heridas que siguen abiertas y con una reparación que sigue sin ocurrir. Sin ¿no? ocurrir, sí. En ese sentido, también como reflejar un poquito una realidad que tú lo decías también en cuanto a anécdotas o charlas que uno tiene con gente que realmente es interesante porque te pueden informar sobre la situación de aquella época, ¿no? Ricardo y Blanquita, que son de Canelones, de sitio de Memoria los Vagones, ellos también en algunas entrevistas que hemos mantenido, que todavía no han salido al aire esas entrevistas, pero sí comentaban el rol que tuvo que cumplir justamente la hermana de Blanquita en cuanto a la crianza de sus sobrinos, ¿no? Sí. Entonces, cómo impactó desde todo punto de vista. Y un niño de 7 años, de 6 años, quizá no pueda entender mucho esa situación. Por eso ocurre el trauma, ¿no? Porque los niños ante situaciones tan grotescas necesitan darle algún sentido a aquello y eso es lo que después es difícil de desarmar, ¿no? Naturalizar situaciones de extrema violencia y de dolor, porque es la única forma que emocionalmente los niños pueden sobrevivir a esas circunstancias y no poder después tratar todo eso, ¿no? No poder hablar, durante mucho tiempo no se hablaba. Hay casas en donde estas cosas ocurrieron y no se hablan. Entonces cuando lo que no se dice y lo que no se habla, un niño lo transforma en algo, ¿no? En alguna idea, en alguna explicación de la realidad. Que si después no se desarma, como bien dicen acá las compañeras de este colectivo,
después genera muchas dificultades para poder vivir la vida, y esas son secuelas también que no se ven, ¿no? Heridas que no Sí. se ven, pero que están presentes. Sí, y yo creo que no es menor también el hecho de poder tener una instancia en la cual contar, ¿no? Porque el contar, si bien no repara del todo, sí hace como que, bueno, que la gente, que el colectivo, que las personas entiendan desde otra perspectiva. Sí. Porque quizás decís, bueno, la marcha, la marcha se hace por todo esto. Sí, sí. La cuestión de la identidad. Vos sabés que, capaz que el compañero, no sé si estará escuchando, pero me ha pasado de hablar con un compañero, por ejemplo, que seguramente hay más casos, que tiene un tema con la identidad. Porque nació, tuvo que irse del país junto con sus familiares, o sus familiares se fueron del país, nació fuera del Uruguay, después volvió y al final la identidad y la partida de nacimiento, y si tus padres y si tus madres, y la cuestión es que el compañero no puede tener la ciudadanía uruguaya porque hay algo en el medio de todo ese tole-tole que no pudo recomponer, o sea, formalmente, o sea, tenemos víctimas de ese terrorismo de Estado, que eran niños, niñas, hoy, que son hombres y mujeres, que tienen toda una cuestión con la identidad, ¿no? De estos niños que nacieron en el exilio. Ni que hablar de los niños secuestrados. Bueno, por supuesto. Y criados por los propios. Sí, son cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de... No, por eso. Claro, por eso, pero vamos... No estamos juntando, estamos vamos dando como vamos despacito, ese que abanico que estamos esperando a la invitada, así vamos parte por parte. Pero sí, también está la apropiación de los niños que han sido criados por sus captores, y que eso también genera, que acá no se habla mucho de eso, en Argentina es como más presente. Bueno, lo que pasa es que en Argentina también claro, un plan sistemático muy macabro, muy tremendo, que Uruguay también está dentro de eso, porque todo a su vez está dentro del Plan Cóndor, y todo a su vez esto tiene que ver con el imperialismo estadounidense, y con una definición clara de aplastar y desaparecer cualquier semilla de emancipación de los pueblos latinoamericanos y de su gente, ¿no? O sea, esto es un plan orquestado, pensado y planificado para eliminar cualquier posibilidad de emancipación de América Latina, y por lo tanto tiene responsabilidades que aparte está comprobado, no es que nosotros decimos que. Hay documentación, incluso archivos desclasificados del propio gobierno de Estados Unidos, en donde queda clarísimo que hubo un plan sistemático de desaparición, de apropiación y de robo de bienes y de empresas. Bueno, en Argentina pasó lo de Papel Prensa, ¿no? Que también fue en la dictadura, y después de ahí nunca más lo pudieron recuperar, y así están los medios de comunicación hoy. O sea, hubo mucha cosa que pasó, y hay mucha cosa más por saber y por contar. Sí, en ese sentido, Paola, si me permitís, justamente, y viniendo un poquito al comunicado que sacaba Madres y Familiares, retomando lo del 1 de mayo, ellas decían por allí que el Estado les debe una respuesta, ¿no? Y debe responder cómo, por qué y quiénes organizaron y ejecutaron estos crímenes. Es el Estado quien debe de velar y desmantelar todas las mentiras forjadas por la dictadura, sus cómplices y defensores civiles y militares. Digo, también hemos tenido otras entrevistadas, en este caso Lile Caruso estuvo también, que la tuvimos creo que telefónicamente, y ella decía que hay que hasta la información está secuestrada, ¿no? Claro. Y de cómo cuesta, porque también en el poder militar, porque esto está en la órbita militar, entonces, y como le decíamos de Cabildo Abierto, cómo cuesta que después de tantos años de lucha no aparezcan todavía estos 97, de 197 desaparecidos. Sí, que hay también por lo menos algo, Madres información. Está bueno también decir que si bien en el gobierno del Frente Amplio tuvimos avances en ese sentido, también es cierto que Madres y Familiares cuestionó muchas veces a los gobiernos del Frente Amplio por entender que no se avanzaba rápidamente. Han habido diferentes miradas y perspectivas con respecto a este tema. Digo, me parece que es importante que nosotros también podamos y nosotras podamos hacer una autocrítica en este sentido y asumir que hicimos todo lo posible, pero
que lo posible podría haber sido más si hubiésemos logrado determinados entendimientos y determinados acuerdos con respecto a este tema. Pero bueno, es verdad que se avanzó, que pudimos encontrar a nuestros primeros desaparecidos, que fue muy tremendo. Yo recuerdo clarísimo la tapa de Brecha, fue muy impactante, que creo que es cuando aparece Miranda, que es no es Miranda el primero que aparece. Un sentimiento encontrado, ¿no? Es como una cosa de... Sí. Bueno, pero ahí eso también sirvió en esto del saber, ¿no? Y de la memoria que hablábamos hoy. Yo siempre cuento esta historia, ¿no? Hay mucha gente adulta que vivió la dictadura y no supo, o se comió el cuento de que no estaba pasando nada, esta verdad de los medios hegemónicos. Y que después, al pasar el tiempo, por ejemplo, los hijos que empezaron a leer, que empezaron a estudiar, le enseñan a los padres y a las madres qué fueron las cosas que ocurrieron, ¿no? Y bueno, y así hay mucha gente que no tenía idea y que se fue enterando de la historia. Y cuando aparece el primer desaparecido, lo que se termina de comprobar, si es que a alguien le quedaba alguna duda, es de que efectivamente había desaparecidos, de que efectivamente habían sido enterrados de manera clandestina y que efectivamente habían sido víctimas de tortura y de que había sido los militares los que habían hecho esto, ¿no? Entonces creo, por eso fue tan fuerte la aparición, digamos, en estos años de los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, aparte en unos estados y en unas situaciones que daban cuenta justamente de todo lo que habían vivido, ¿no? En estos lugares, en estos cuarteles, digamos. Pau, cabe destacar que, bueno, recién está llegando nuestra invitada de hoy, pero también justificar su retraso porque estaba justamente una actividad que, como la mencionábamos, hoy miércoles 18 iba a haber una actividad que ya nos va a estar diciendo Victoria. Bueno, Victoria Sacaira, te damos la bienvenida. Ya dijimos pobre. Al aire. Perdón, tranquila, buenas. Respirá, sí. Ya contamos un poquito al aire a nuestra audiencia de qué se trata este colectivo, Memoria en Libertad, y bueno, queremos un poquito a boca tuya, con anécdotas tuyas, y bueno, que nos comentes un poquito aquí. Bien, bueno, eso. Tranquila. Perdón por el retraso. Sí, hoy tenemos día de actividad en la muestra. Antes eso, contar que somos, el nombre es Memoria en Libertad, niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Hacemos hincapié en lo de directas porque el Estado aún hoy sigue sin reconocernos como víctimas directas. Tenemos una sola ley que nos ampara en salud, digamos, como una sola ley reparatoria que es en la que se nos incluyó, pero como hijos de víctimas, ¿no? Que si bien también hay daños transgeneracionales, que lo vemos con nuestros hijos, nosotros sostenemos eso, que somos víctimas directas porque hemos sufrido tortura, expropiación, nacimiento en cautiverio, abusos sexuales, en allanamientos, en visitas, y bueno, muchos de nosotros hemos crecido en visitas, ¿no? Siendo desnudados, maltratados, etcétera. Acá en Uruguay sabemos del Plan Cóndor hoy en día, entonces sabemos que en cada país de Latinoamérica se actuó de diferente forma, con características, o sea, muchas cosas iguales, pero habían características como propias, ¿no? Como en Chile las matanzas masivas, en Argentina las desapariciones, y en Uruguay fue la prisión prolongada, ¿no? Entonces acá el Estado tenía muy claro cómo torturar física y psicológicamente a sus víctimas, y bueno, nosotros estuvimos en sus manos también, con el fin de cortar esa ideología familiar, pero sí fuimos objeto. Por ejemplo, hoy en día nosotros pedimos nuestras informaciones públicas, ¿no? De nuestras vigilancias y etcétera, y hay niños que están nombrados como subversivos con 2 años, por ejemplo, ¿no? Y nada, y bueno, entonces la idea de este colectivo es, bueno, primero que nada, es ser reconocidos y reparados, que la reparación de víctimas, según los estatutos internacionales que firma una y otra vez este Estado uruguayo desde siempre, y es empezar por el reconocimiento y las pedidas de disculpas públicas por parte de ese Estado a sus víctimas, ¿no?
Y está bueno hacer una diferenciación con ser víctima del terrorismo de Estado o ser víctima de acciones civiles. Hay una diferencia muy grande. A nivel internacional se considera así, pero incluso en este país donde todavía reina una ley de caducidad que protege ciertas cosas, ciertos abusos de ese Estado, que hay una gran diferencia. Está bueno hacer esa aclaración hoy porque hay un surgimiento de grupos que reclaman, etcétera. Sí, lo comentamos antes. Sí, Claro, sí, hay sí. una gran diferencia entre que el Estado con todo su aparato te haga pelota a la vida a que un civil, una guerrilla o lo que sea, en donde sea, bueno, tenga sus acciones y sus interacciones, ¿no? Que está bien que se reclame. Pero no que se equipare. No Que tiene no, nada que ver. en absoluto. Exacto. Que Claro. es lo que están tratando de hacer, ¿no? Claro, claro. Los dos demonios, volver a esa teoría. Sí, exacto. Exacto. Y nosotros sabemos también, ahora esta muestra nos ha dado mucha visibilidad, esta muestra en Montevideo, que en Contá realidad... un poquito en qué consiste la muestra. Ahí va, empezamos en el 2019 en Maldonado y recorrimos varias localidades del interior. La muestra se hace a partir de objetos. Digo objetos porque como hay niñeces y adolescencias, por ejemplo, hay muchos juguetes, Claro. pero también hay otros objetos. Yo que sé, a una hija adolescente le hacían carteras o zapatos o qué sé yo. ¿Qué hacían los presos, que eran padres, madres y familiares, a esos niñas, niños y adolescentes, ¿no? También desde la clandestinidad y desde el exilio también hay objetos que sí nos llegaban también. Y bueno, esta muestra se centra en estos objetos que además tienen como doble significancia, lo vengo diciendo, porque eran, para nosotros eran objetos de amor y de extensión de poder estar con ese familiar, madre o padre, pero a la vez el Estado los usaba como objetos de tortura psicológica para nosotros, porque los perdían, los rompían, ¿no? Y nosotros siempre, por ejemplo, los que fuimos a cárceles, salíamos de la visita sabiendo, con esa promesa de que había un objeto para nosotros, y muchísimas veces no llegaba, ¿no? Entonces nos pareció bueno mostrar a raíz de esos objetos las historias que habían. Se compone por los objetos, por fotos nuestras de esas niñeces y adolescencias, y por relatos, cartas, ¿no? O que se escribían a los familiares, o relatos de esos objetos. Es muy conmovedora yo tuve la oportunidad de conocer una de las compañeras que me dio una publicación, una especie de librillo, que tiene varios relatos, y cuando una lee, obviamente que no hay forma de que una no sea atravesada por si bien es intransferible, pero atravesada por lo terrible que haber sido. Cuando una es mamá, no puede evitar mirar a su hija, que tiene 9, o en ese momento cuando leí el librillo creo que tendría, no sé, 6, 7, y pensarla en esas circunstancias, ¿no? Claro. Y Y pensarte, a vos pensarme también. como mamá, tratando de sostener, hoy hablábamos, ¿no? De que hay muchas cosas que no se hablan sobre No ese se habla. periodo. Una de ellas es esto que vos planteás, ¿no? Los niños víctimas directas de terrorismo de Estado, no hijos no, víctimas por todo esto que estás diciendo, la situación de las mujeres, madres, que quedaron con sus hijos e hijas, muchas veces con un estigma muy grande que no les permitía, por ejemplo, poder acceder a un trabajo, lo que tiene que ver con las identidades de los niños nacidos en el exilio, que algunos, por ejemplo, no pueden tener la ciudadanía porque como los padres se habían ido clandestinos con otro nombre, entonces hay toda una cuestión con la identidad también Sin de duda. esos hijos e hijas nacidos en el exterior. Y después la violencia económica de la apropiación de bienes, casas, terrenos, ahorros, cosas, que todo eso tiene, obviamente, una consecuencia, tuvo y tiene hasta el día de hoy, y se sigue reproduciendo mientras exista la impunidad, ¿no? Y el silencio con respecto, y la no reparación y el no reconocimiento del Estado. Sin duda es... Hay que avanzar más, es más profundo todo, ¿no? Sin duda. Son nuestros desaparecidos, es el 20 de mayo, pero hay mucho más que es importante que empecemos también a conversar, ¿no? El otro día leí una nota de Elena Zaffaroni que hablaba de eso, que las desapariciones son como la punta del iceberg, ¿no? Sí. Y me pareció bárbara esa imagen porque claro, también es lo que nos hace poder visibilizar también el resto de historias, ¿no? Exacto, Pero sí. eso que hablabas vos creo que
unos gurises estudiantes de la FIC estudiando sobre las expropiaciones de bienes, todos los delitos económicos, ¿no? Interesante, que sí. la ley de caducidad los libera de toda investigación, ¿no? No solamente a los militares, sino a los civiles, porque no nos podemos olvidar que fue una dictadura cívico-militar y hay muchos civiles que hoy siguen siendo actores de nuestra política, que fueron cómplices de esto y lo sostuvieron, ¿no? Y trabajaron para ello. Pero, por ejemplo, yo no lo he contado nunca en una nota, pero sí hay una historia sabida en mi familia, que a mí me secuestran con mi mamá a los 80 días en el operativo Elena Quinteros, ellas trabajaban juntas, y nada, yo desaparezco 24, 48 horas más o menos. No lo tenemos claro cuánto, ¿no? Y a mí me cambian por una casa, por ejemplo, para recuperarme, ¿no? Eso contado por mi tía abuela, que después me crió, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, la directora del diario de sesiones del Senado, cuando dan el golpe, entonces conocía a muchos de esos actores civiles, ¿no? Y ahí hace todo un trueque y yo aparezco mágicamente a las horas en mi casa entregada por el Pajarito Silveira, por ejemplo. Entonces, que es reconocido, porque también me lo han preguntado, es reconocido por mi tío, el cuñado de mi mamá, que eran amigos de la juventud de Malvin, del barrio Malvin. Entonces, digo, los terrenos, las hectáreas de campo que se quedaron, las empresas, los autos. Mi padre, cuando caemos todos, tenía un auto que nunca apareció. En mi casa uno ve ahora que yo recuperé los juicios militares a mi madre, cuando hacen el inventario de los bienes, y nosotros sabemos que habían 7 mimeógrafos, por ejemplo, entre una casa y la otra, y nunca aparecen. Habían 3 colchones, no sé qué. Entonces, eso también, muchísimas familias, yo me quedé con una familia que podía sostenerme, pero muchísimas compañeras nuestras, la hija de la Chela Fontora, por ejemplo. También lo comentamos, sí. Claro, chiquita y de un lado para el otro, y también caía alguno que la tenía que pasar a otro lugar, y como ella, historias de mucha gente que se empobreció enormemente, que les costó muchísimo, que se quedaron con sus madres. Yo tuve a los 2 presos, pero digo que se quedaron con sus madres, por ejemplo, y sus papás presos, y esas madres obviamente eran clase C, no tenían trabajo. Exacto. ¿No? Eso que decías Porque vos. había una clasificación también de A, gente. B y C. Sí, claro, es tremendo, sí. Tremendo. ¿Y qué opinión te amerita, bueno, obviamente estos dichos o de militares o que no se hagan justamente responsable por lo que hicieron? Bueno, opinión, voy a empezar por la sensación que me da a mí, y creo que a todos nos pasa en el colectivo. Nos da una sensación horrible física, primero, que se les den horas, tener a senadores de la República haciendo homenajes a torturadores condenados, además. Bueno, eso en los huesos se siente horrible, se siente el mismo frío del penal y del exilio, de la clandestinidad y de todo. Y después, como opinión, me merece que estamos en un escenario político de un Estado que no se hace cargo de todo lo que hizo durante el terrorismo de Estado, sigue sin hacerse cargo, por lo tanto, y con un manto de impunidad que venimos arrastrando desde siempre, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos tener ninguna garantía de no repetición. Entonces, ahora tenemos a todos estos actores políticos que tienen un partido político, una representación en el gobierno, en ministerios, que quieren liberar a los viejitos, entre comillas, de Domingo Arenas, que son torturadores, violadores, genocidas, ¿no? Entonces, esa gente, y bueno, sí, es como un escenario político hoy que responde a una impunidad galopante que venimos sosteniendo hace años, ¿no? Ahora esta gente habla de 2 veces se le consultó al soberano, que es el pueblo, y dijeron que no para mantener la ley de caducidad. Bueno, pero si uno estudia un poquito los tratados que viene firmando Uruguay desde siempre, los derechos humanos no se plebiscitan. Y además, por otro lado, el pueblo, la gente que votó, sabía muchísimo menos, porque ahora encontramos al maestro Julio Castro con un tiro a la cabeza, encontramos cuerpos... Lo comentábamos también, claro.
Ahora no hay como decir eso no pasó. No como se pasó, hacían antes, no claro. existen. ¿Cómo pasó? Igual de todos modos en el liceo militar se sigue enseñando que es mentira. Nosotros fuimos a un liceo al otro día de que se encontraron los huesos, que se hizo el sepelio de Blair, y una gurisa nos dice que su novio que iba al liceo militar la llamó para preguntarle que ella averiguara porque ella baileaba. Eso siempre lo cuento porque me impresionó muchísimo, que en el liceo militar le habían dicho que eso lo ponían los familiares, los huesos, que era todo mentira. Y eso se enseña hoy a nuestro ejército, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con un país como Uruguay tenga un ejército, pero de ser así, tendría que ser un ejército que tenga un ida y vuelta con la sociedad civil. Que tampoco vengan los militares de Estados Unidos a decirnos cómo hacer Tampoco, lo que ya hicieron. Así claro. que también estamos en contra de eso. Claro. Victoria, estamos terminando ya el programa. Sería bueno capaz que en otra instancia poder ¿Cómo tener un no? poquito más Sí. de Ay, sí, tiempo. la verdad fue muy cortito. Porque me parece que... Después de mayo, capaz. Sí, bueno, sí, capaz que sí, podemos hacer una cosa Sí. especial y no estar a las corridas, porque creo que es importante que podamos dar cuenta y ahondar un poco más en la historia. Agradecerte mucho que hayas venido, No, gracias a agradecerte ustedes. mucho que vuelvas a pasar sistemáticamente por ahí, porque debe ser muy difícil para vos y para todas las compañeras y los compañeros, y agradecerte la valentía y la fuerza, y bueno, y ponernos a disposición. Acá estamos a disposición, después coordinamos bien y, Sí, y poder tener creo otra que da instancia. para otra segunda Sí, sí, sí. instancia. Que venga algún otro compañero, compañera Exacto. también, ¿no? Y antes de irnos me gustaría que menciones obviamente a tus padres. Alma Rodríguez y Alberto Sequeira. Y una cosa quiero mencionar antes de irnos, que el 20 de mayo Sí. vamos a estar de 11 a 15. Invitamos a todas las vecinas y vecinos de la vuelta que se acerquen y hagan margaritas con nosotros para plantarlas en la plaza y después irnos a la marcha. Y el 27 de mayo hay otra actividad en el subte, en esto que estaban planteando las compañeras, Infancia en Dictadura. Esta es mi historia y la tuya, es del 6 a 27 de mayo, el 27 es la última actividad, van a estar Maya Goncalves y Mauro Morán, un dúo, Camilo Abrines, Pinocho Rutín y La Teja Pray, es en el subte, organizan Memoria en Libertad.